Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Coricancha Centro de Investigaciones. Yo soy Esmeralda Ocampo y voy a acompañarlos hoy con un tema muy importante, y es un llamado que como Centro de Investigaciones queremos hacer a aquellos hombres latinoamericanos y a los hombres de todo el mundo. Llamado al hombre cóndor, el resurgir de ese hombre luz, el volver a sentir en nuestros corazones esa esencia dorada, esa luz que llevamos por dentro. Sean todos bienvenidos. Entonces vamos a aprender en esta primera parte acerca de las características y la esencia y cómo vive el cóndor como animal. Pero empecemos a sentir todo ese conocimiento que vamos a entregar de esta ave, que eso lo llevamos por dentro, en nuestro corazón, y que es ese hombre que se va a levantar en este tiempo, en este final de los tiempos, ese hombre que citan las profecías. Y el cóndor es considerado el rey de los Andes. Para los incas era considerado como el mensajero de los dioses, porque para ellos era un ave inmortal, que volaba tan alto y llegaba al sol, y se podía comunicar con el sol, y traía un mensaje, traía un legado, porque el cóndor significa el conocimiento dorado, que baja aquí, a este planeta, y que ha llegado a través de muchos mensajeros, de profetas, y de hombres que han entregado un conocimiento, que han entregado una verdad. Y el cóndor también es un símbolo de libertad, es ese símbolo también que tenemos en estas tierras y que nuestros antepasados batallaron por esa libertad tan esperada, por la verdadera libertad, y es símbolo de naturaleza, de vida, de resurrección. Aprendamos un poco acerca del cóndor. Su nombre en quechua es Kuntur, y los incas creían que era inmortal. Representaba el Hanampacha, que significa la tierra de arriba, del cielo, la tierra del futuro. El cóndor andino cumple un rol ecológico importante como carroñero, porque acelera el proceso de descomposición de los animales muertos, disminuyendo así el riesgo de enfermedades asociadas a la putrefacción lenta de los animales. Entonces miremos cómo esta es un ave que limpia, que depura. Siendo carroñero, lo que hace es que transforma la muerte en vida. Habita en la cordillera de los Andes y las costas adyacentes del Océano Pacífico en el oeste de América del Sur. Puede vivir más de 50 años en libertad y hasta 80 en cautiverio. Mide alrededor de 142 centímetros de altura y llega a 3 metros con 30 centímetros de envergadura cuando abre sus alas de punta a punta. Su rango de distribución se estrecha a través de los Andes desde el norte de Colombia hasta el extremo sur de la Patagonia chilena y Argentina, pasando por Perú, Ecuador y Bolivia. Recordemos, su nombre en quechua es Kuntur y los incas lo consideraban inmortal. Entonces miremos esos símbolos que tiene el cóndor, pero que así como el cóndor es esa ave mensajera de los dioses, pues así mismo tenemos que empezar a sentir que el hombre tiene que convertirse en ese hombre cóndor, siendo hombre, cumplir todos esos símbolos que tiene el cóndor, sentirlos por dentro, aplicarlos y desarrollarlos. Representaba el Hanampacha, la tierra del cielo, de arriba del futuro. La distancia entre las puntas de sus alas desplegadas mide alrededor de 3.3 y hasta 3.50 centímetros. Representa la envergadura más grande de un ave terrestre. Son monógamos, quiere decir que tienen una sola pareja y son fieles a ella. Los dos padres incuban el huevo, sus crías se quedan con los padres hasta los 2 o 5 años de edad, antes de estos enfrentarse solos al mundo. En ciertas temporadas del año, en octubre en el Perú, vuelan desde las cimas de los Andes hasta la costa del Pacífico para comer la carroña de los lobos marinos muertos. Es uno de los únicos depredadores que puede romper la piel dura de los guanacos con su pico. Los cóndores andinos tienen una vista excepcionalmente aguda y pueden localizar animales muertos desde alturas de hasta 5 kilómetros. Entonces miremos cómo tienen un pico muy fuerte que rompen la piel de los guanacos, que es como una especie de llama, parecida a la llama, un animal que tiene una piel muy dura, y tienen una vista también muy aguda, y en una distancia en los aires de alrededor de 5 kilómetros alcanzan a observar su presa. Esta pareja de cóndores, el macho, baila para cortejar a su pareja
y cuida bien a las crías. Que esa apariencia quizás de pronto que le observamos que es como parca no nos engañe, ya que el cóndor andino es un romántico. Cada 2 años durante los meses de agosto y septiembre el macho realiza bailes nupciales para atraer a la hembra. Y recordemos que el macho y la hembra solo tienen una pareja en su vida y son fieles a ella. La hembra por lo general anida en grietas o cuevas de acantilados depositando un huevo. Una vez nacida su cría, esta es cuidada tanto por el macho como por la hembra hasta al menos los 5 años de vida. Forma parte de la familia Cathartidae, que viene del griego catartes, que significa el que limpia. Entonces miremos cómo esta ave maravillosa cumple un rol muy especial aquí en el planeta, porque su símbolo y su significado de ese origen es el que limpia, el que depura, el que, digamos, transforma todo aquello muerto en vida. Vuela gracias a la alza térmica, lo que le ayuda a ver la carroña desde muy alto y llegar a ella sin desperdiciar energía, porque en el mayor del tiempo lo que hace es que planea. Aquí vamos a ver algunas características y diferencias entre el macho y la hembra. Los machos tienen un collar blanco y una cresta que los diferencia de las hembras. Podemos observar también que la hembra tiene los ojos de color rojo, ¿no? Y el macho los tiene de color café. El pico es afilado y fuerte en ambos. Su plumaje es de color negro cuando llegan a la adultez y color café pardo cuando están jóvenes. La cabeza de la hembra es de color gris y no tiene cresta. El macho, la cabeza es de color rosado y tiene una cresta prominente. Las patas son semejantes a las de la gallina. También vemos cómo este cóndor es símbolo de algunos países latinoamericanos y se encuentra en algunos escudos nacionales, donde representa diferentes valores. En Bolivia, por ejemplo, representa la búsqueda de horizontes sin límites. En Chile simboliza la fuerza. En Colombia, libertad y orden. Y en Ecuador, poderío, grandeza y valor. Entonces mire cómo son esta ave símbolo en estos países y está representada en sus escudos. Puede volar grandes distancias. El cóndor andino puede volar más de 300 kilómetros en un solo día, aleteando solo el 1% del tiempo del vuelo. Quiere decir que el 99% esta ave planea. Además, sus reservas de grasa les permiten sobrevivir largas semanas sin comida. Debido a su destreza para sobrevolar hasta alturas de más de 5.000 metros en la cosmovisión de las culturas prehispánicas, era adorado por ser el único animal capaz de comunicarse con el sol, la luna, las estrellas y otros dioses celestiales y llevar su mensaje a los seres humanos. Por eso era considerado el mensajero de los dioses, porque traía ese conocimiento dorado, traía toda esa estirpe dorada y la entregaba a esta humanidad. Cuenta la leyenda que Pachacamac, Dios creador del universo, creó un ave sagrada, el cóndor, que tenía como función ser el mensajero entre los espíritus y los humanos. El cóndor volaba llevando las noticias que unían al cielo con la tierra. También vamos a ver esta profecía que para algunos es leyenda, que nos habla de ese reencuentro del cóndor con el águila, y dice que cuando el águila y el cóndor se unan en armonía, habrá paz en la tierra. Esta profecía expresa el reencuentro de esos pueblos, la del águila representando a Norteamérica y el cóndor a América del Sur, ambos engendrados por el sol y por la luna. Vivían felices volando juntos, pero el destino los separó. El águila dominó los espacios y casi llevó al exterminio al cóndor. Entonces, esta profecía nos muestra cómo todas estas tierras, todo este continente tiene una sola esencia, una sola estirpe, que llegó un momento en que fue intervenido el planeta y asimismo fue intervenido el hombre, y llegaron unos oscuros a suplantar esa esencia original de nosotros. Pero esta profecía nos habla que va a llegar ese momento en que el águila y el cóndor van a volar juntos. Y recordemos que hay unos pueblos asentados en Norteamérica que son originarios de estas tierras del sur y que se desplazaron, pero va a llegar un momento en que el cóndor y el águila, o sea, estos mismos pueblos se van a reencontrar, se van a unir
y allí es donde se va a cumplir esta profecía, porque nos dice que llegará un día en que el águila y el cóndor volarán juntos y abrirán los ojos a un solo mirar a la vida, a esa esencia inmortal que traemos por dentro, a esa esencia que nos devuelve el cóndor, a esa esencia que nos conecta con esta madre, con la madre que es Pachacamac, como lo hablaban nuestros ancestros, que es la madre tierra, que en otra dimensión es Bárbel, que es el vientre creador, que nos entrega y nos conecta con la vida, que nos muestra la grandeza y lo maravilloso que ella nos entrega para el sustento de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ascender en el espíritu. Y llega este código de la lógica, donde nos muestra y nos hacen ese llamado a ese nuevo hombre espiritual que se tiene que levantar y que se tiene que formar en este tiempo. Y nos dice así: así os digo, aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está conformando un nuevo hombre, que poblará este lugar del vastísimo universo, con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Pues ese nuevo hombre que se está conformando es ese hombre cóndor que tenemos que levantar en este momento. Ese nuevo hombre es ese hombre que se empieza a conectar con el sol, con las estrellas, con su deidad, pero que empieza a reconocer también que todo eso lo tiene por dentro, en su corazón, que el mayor sol y el más cercano que tiene es el que está en su corazón, que ya hemos hablado aquí en este canal y que conocemos que se encuentra en el nodo sinusal. Entonces ese hombre es el que se va a conectar y es el que va a habitar este continente, pero también es el que va a habitar ese nuevo universo, ese nuevo mundo que nos espera. Y se va a conectar también y va a reconocer y va a sentir todo ese conocimiento de la conciencia creadora, de esa madre, del padre, pero que también empieza a reconocer que todo ese portento, toda esa sabiduría está por dentro de él. Entonces se inicia el vuelo del cóndor, y ese vuelo del cóndor pues lo inicia el hombre. Y aquí vamos a encontrar unas características y un paso a paso de cómo es que iniciamos ese vuelo del cóndor, porque estamos en un tiempo profético y es el tiempo en que ese vuelo se tiene que iniciar. Y hay un primer paso que se tiene que dar en el hombre, en cada uno de los que nos escuchan el día de hoy, y es revisar su territorio, así como el cóndor revisa su territorio, dónde va a anidar, dónde va a vivir, pues así mismo el hombre cóndor, el hombre que empieza ese proceso de mutación, de transformación, tiene que empezar a revisar su territorio, y ese territorio de ese hombre es su cuerpo. ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cómo está este cuerpo que se nos entregó como ese vehículo para poder transportar nuestro espíritu? Y que este cuerpo, aunque no represente la vida real, este cuerpo también representa ese templo interior que tenemos que cuidar y que tenemos que dar cuentas de él. También tiene que revisar su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está el corazón de los que me escuchan? Quizás está duro como roca, o ese corazón lo estamos limpiando también, lo estamos depurando de esas falsas imágenes, de esos pensamientos oscuros, de esas emociones que nos retrasan en este proceso de ascenso. Y también revisar esa mente que se nos entregó como compañera para nosotros poder crear, esa mente que es ese gran vientre universal que tenemos nosotros para el servicio de nosotros hacer nuestras propias creaciones. Entonces, ¿qué estamos depositando en mi mente, en cada una de nuestras mentes? Revisar ese territorio es el primer paso que tiene que hacer el hombre cóndor. Como segundo paso es purificar, así como el cóndor purifica, limpia y transforma esa muerte en vida, pues el hombre cóndor que se empieza a despertar también tiene que depurar ese cuerpo muerto, y ese cuerpo muerto es ese hombre viejo que solo nos ha traído desolación y ruina. Y en ese sentido es hacer una profunda observación de nuestros 5 sentidos. ¿Cómo están nuestros 5 sentidos? Que se nos entregaron originalmente como esos 5 destellos, como esas ventanas que nos conectan a lo universal, a lo perenne, a lo grandioso, a lo majestuoso. ¿Qué estamos haciendo con esos 5 sentidos? ¿Será que los estamos utilizando realmente para lo que se nos fueron otorgados, o será que hemos cambiado esa mecánica universal? Y quizás, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy viendo?
¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy palpando? Entonces, revisemos qué estamos haciendo con esos 5 sentidos. Y es necesario reeducar nuestros 5 sentidos para así mismo nosotros poder conectarnos con esa gran conciencia creadora. Como tercer punto, el hombre cóndor perfecciona su vuelo. Quiere decir que hay un trabajo de perfeccionamiento que tenemos que hacer constantemente. Y en ese mismo perfeccionar, ese vuelo, pues es mirar hacia lo alto, mirar hacia nuestro origen, conectarnos con ese pensamiento universal, con ese pensamiento perfecto, que se conecta con ese pensamiento solar, con el pensamiento que es universal, con ese pensamiento que es de vida, con ese pensamiento que es el mismo pensamiento de nuestro Creador, del Padre Eterno, y que quizás no conocemos su pensamiento, porque lamentablemente el hombre de esta tierra se enseñó a pensar como las bestias, se enseñó a pensar como un hombre terrenal, perdiendo esa esencia original, perdiendo ese poder de soles que llevamos por dentro. Pero en ese perfeccionamiento de ese vuelo, de ese hombre cóndor que yo soy, que somos cada uno de nosotros, pues nos vamos a empezar a conectar con ese pensamiento solar. Van a llegar a nosotros esos 24 pensamientos, que son esos filamentos que nos van a conectar con esa grandeza que llevamos por dentro, que nos van a conectar con el Padre Eterno que está contenido en nuestro corazón. Como cuarto punto, este hombre cóndor reconoce su esencia. O sea, recordemos que el cóndor, siendo ese animal maravilloso y majestuoso, sabe cuál es su esencia, sabe para qué fue creado, sabe por qué está aquí y tiene un propósito claro. Entonces él reconoce esa esencia y no le tiene miedo a la muerte, porque el cóndor llega un momento en que ya está anciano, en que ya está muy viejo, que sube a lo más alto del acantilado que pueda encontrar y se lanza hacia abajo y cae sin sentir y sin pensar en la muerte. Y llega un momento en que ni cuenta se dio en qué momento murió, porque él sabe que es eterno, que es inmortal. Pues así mismo es el hombre cóndor, tiene que reconocer esa esencia de inmortalidad que lleva por dentro, que en su corazón el mismo Padre Eterno depositó eternidad, depositó inmortalidad, y está allí contenida en nuestro corazón. Se conecta con esa esencia universal del yo soy, con ese principio que proviene del verbo. Y como quinto punto, trabaja y se entrena en su fuerza. O sea que hay un trabajo que tenemos que realizar. Es una batalla de poder a poder a la cual nos enfrentamos diariamente y que tenemos que entrenarnos en esa esencia y en esa fuerza que ya nuestro corazón empieza a sentir, para que se despierte y para que avive dentro de nosotros ese poderío interior, esa llama que tenemos por dentro se encienda cada vez más, y asimismo ayudemos a encender la llama de esos hombres, de esas mujeres, de esos ancianos y de esos niños que quizás ya no tienen esperanzas. Es necesario que el hombre cóndor inicie ese vuelo para que toque el corazón de esta humanidad, para que lo levante, para que lo resucite, porque esta humanidad muere. Y llega este código también, que es el código 9 de la lógica, que nos habla de esa esencia de verdad que está contenida en el hombre, y dice que alcanzará nuevos horizontes con los tesoros que le están dispuestos. Esos son los tesoros que empezamos a despertar, que empezamos a sentir que tenemos por dentro. Los osados probarán el embriagante licor de la paz y de la dicha, comprenderán la verdad y caminarán sin temor al descubrimiento de su propia esencia inmortal. Mire cómo los hombres de las estrellas en estos códigos de la lógica son tan claros, y que el hombre de esta tierra tiene que alimentarse de ese conocimiento dorado y sentir esa esencia inmortal que lleva por dentro. Si les invade el miedo, será por señal que habéis incurrido en falsas interpretaciones. O sea que este caminar y este vuelo del cóndor tiene que ser lleno de felicidad, lleno de amor, de alegría. Si llegamos a sentir miedo, temor, o quizás que es algo que es forzado en nosotros, pues ahí tenemos que empezar a revisar quizás qué malas interpretaciones es que estamos haciendo en mi vida, en ese interior, en ese día a día, y también qué falsas interpretaciones quizás estoy haciendo del mundo que me rodea. Entonces tenemos que conectarnos con esa esencia de la verdad y comprender que la verdad está en el hombre, que la verdad
está contenida en cada uno de nosotros y que es necesario que esa verdad se manifieste, se sienta, como ese aroma que se impregna y que nosotros no podemos negar. Asimismo es la verdad. Y reconvierte al ser humano en hombre ley, vaticinada para el sur y llegada hoy como profecía. Y aquí nos vamos a adentrar un poco en esa profecía del devenir que nos habla y que es una promesa también y que es un cumplimiento que se debe ejecutar en estas tierras. Y dice así: ¿quién le disputará la presa al águila? El oso no puede llegar hasta el collado, el león tampoco. ¿Quién entonces? Solamente un ave tan poderosa como el águila, el cóndor, disputará la supremacía en sus propios terrenos al águila. El cóndor tiene nido, tiene alimento, tiene espacio, tiene de cómplice al mar, a la tierra, los elementos, y en ellos está el huracán. El hombre azul o cóndor que escribe su propio libro de libertad suprema, cifra su libro de vida. Entonces mire que ese es el hombre azul que se tiene que levantar en este momento. Ese es el hombre cóndor que empieza a escribir su propio libro de libertad suprema, de esa libertad verdadera que se empieza a sentir en este tiempo y que llega en este tiempo y que se escribe letra a letra con el puño de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros escribe su propio libro de la vida. Y nos dice la profecía que solamente un ave tan poderosa como el águila, que es el cóndor, que es ese hombre latinoamericano, que es ese hombre que despierta dentro de sí esa esencia inmortal, es el único que puede disputarle la supremacía en los propios terrenos al águila, porque dice que el cóndor tiene nido, tiene alimento, tiene espacio, tiene de cómplice a la tierra y al mar y los elementos, y en ellos está el huracán. Entonces mire cómo al cóndor, a ese hombre que se despierta, que se conecta y que siente esa grandeza del cóndor, pues tiene de aliados a esos elementos. O sea, ahí es donde nada se va a oponer a ese cumplimiento de ese hombre cóndor. Y el huracán que se despierta es interior, ese portento de esa voz interior que se va a empezar a manifestar en esos hombres que emprenden este gran camino, este maravilloso camino de conectarnos con lo eterno, con lo inmortal. Este es el poder dedicado a los que jamás son ni han sido mente del mundo, porque se lograron valorar a sí mismos, a sus patrias y a sus raíces doradas, porque somos indios de esa raza dorada del sur, como Guaycaipuro, Calarcá, Atahualpa, Tupac Amaru, Tupac Katari, la sangre del sol que aquí se vierte para llenar de brillo esta nación latinoamericana, a quienes al terminar de leer su propio libro, a quienes al finalizar de adentrarse en sí mismo, de comprender quiénes son, porque ese libro que se lee es ese libro interior, es la vida de cada uno de nosotros. Comprende qué y quiénes son como esencia azul del sur, el nuevo hombre que ya no es viejo, débil o del degolladero, y sí, el hombre cóndor poderoso que somos. A ese hombre es que hacemos el llamado el día de hoy, a ese hombre que en su sangre corre esa esencia dorada e inmortal, así como estos hombres que nos narran aquí como Atahualpa, Tupac Amaru, Tupac Katari, que no le tenían miedo a la muerte, que cuando los iban a ejecutar murieron con una sonrisa en sus labios, como lo dice una canción, y que muchos de ellos expresaron algunas palabras que son profecía también para este tiempo. Tupac Katari dijo: solamente a mí me matan, volveré y seré millones. O sea, él tenía la certeza que mataban y le mataban ese cuerpo físico, pero que esa esencia de libertad que él tenía iba a volver en un tiempo, que es este tiempo, y ya no sería un solo espíritu, sino que serían millones los que se iban a levantar con esa fuerza. Asimismo estos otros hombres, ¿no?, que fueron guerreros, que fueron grandes hombres muy fuertes y que tenían la certeza de quiénes eran, estaban conectados con ese poder del cóndor, con ese poder solar, y sabían la esencia y el propósito por el cual habían sido engendrados, y como les decía, no le tuvieron miedo a la muerte. Y ese es el nuevo hombre que se tiene que levantar en este tiempo, ese hombre que no le teme a la muerte porque comprende realmente cuál es ese valor de la vida y empieza a saber vivir, realmente comprender qué es la vida. Y el código 20 de la lógica nos dice que el nuevo hombre de la reina del sur se empieza a levantar, y ese es el hombre al cual estamos buscando. Y así como dice el eslogan de Coricancha: recorremos el planeta para encontrarte a ti.
hombre 144.000, ese hombre dorado, esos danzantes del sol que en este momento se necesitan. Y dice, no perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible por la de marchar en el camino de la falsa fe, solo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la corona de la vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revestidos con alas de eterno fulgor, sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado, cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. Por ese dorado amanecer es que llamamos el día de hoy a ese hombre cóndor, a que se levante, a que despliegue sus alas, a que deje de vivir como ese ser que no comprende que tiene esas alas eternas, esas alas de ese eterno fulgor que habitan dentro de él, y que comprenda que tiene que subir a esas alturas, desplegar sus alas y emprender ese maravilloso camino que es ese vuelo eterno, ese vuelo del cóndor. Entonces ese nuevo hombre se tiene que conformar en estas tierras y no podemos repetir los errores con los cuales hemos vivido hasta el día de hoy. Es necesario reconocer y tener la certeza que dentro de nosotros está esa fuerza de mutación, esa fuerza de transformación, esa fuerza de resurrección que tiene que ser hoy, que tiene que ser ya y que tiene que ser en vida. Valoremos esos dones maravillosos y esos talentos que nos han entregado. Si estamos vivos, si tenemos esta voz, si tenemos estos ojos, si tenemos estas piernas, pues demos fruto de esos talentos y empecemos a entregar este mensaje, empecemos a entregar esta voz de esperanza, empecemos a devolver la vida a muchos que quizás aunque estén vivos y tengan signos vitales, pues realmente están muriendo, están agonizando. Quienes somos uno, hombres nuevos, ese hombre nuevo que se empieza a levantar, perseguiremos los pasos del hombre viejo. O sea que hay una tarea que se emprende cuando comenzamos el camino de ser ese hombre nuevo, y es no confiarnos, y es perseguir los pasos de ese hombre viejo. Lo desnudamos hasta que no quede nada de él. Nada del hombre viejo puede perdurar en nosotros, de su ingenuidad e ignorancia, y por ende de su complicidad con todo lo que significa el pasado, que ha sido la muerte de su existencia, el poder de Lucifer y sus demonios sobre esta tierra. Comenzamos por conocer los tropiezos y trampas puestas por ese orden infernal para que caiga y no se levante más, ese hombre cóndor que estamos llamando hoy. Y en la medida que disloquemos esta infamia, levantamos al hombre hasta darle forma, renacimiento de verdad. Esa es una ardua tarea que tiene el hombre de estas tierras. Y cuando me refiero a estas tierras, no son tierras físicas, sino que son estas tierras, es este cuerpo, es este templo. Ese es el trabajo interior que el mismo Juan nos dejó también cifrado, que tenemos que tener una mente llena de conocimientos, pero de esos conocimientos eternos y verdaderos. Un corazón puro, un corazón lleno de amor, de bondad, lleno de agradecimiento, y un cuerpo limpio, ese cuerpo limpio que lo tenemos que limpiar y que lo tenemos que depurar. Y este código de la lógica, el código 27, que nos habla de esos destellos de luz, nos hace también una advertencia. Se te dieron en tu amanecer mágico las llaves que irán abriendo uno a uno los pasajes misteriosos de la vida y de tu vida. Tenedlo muy en cuenta. Os advierto no ir a la búsqueda de lejana sabiduría, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Entonces mire cómo tenemos que tener en cuenta que dentro de nosotros se están desarrollando unos mecanismos hermosos que tenemos que tener muy presente, ¿no? Y que eso que quizás para muchos es misterio o es un milagro, pues en ese hombre que empieza ese proceso va a ser algo natural. Y que esa búsqueda no tiene que ser lejana ni tiene que ser por fuera, que esa búsqueda tiene que ser sana y limpia dentro de nosotros. Entonces emprendamos este maravilloso viaje, pero que es un viaje interior, que es una mirada al interior de cada uno de nosotros, que es donde tenemos la oportunidad maravillosa de revisarnos, de cambiar, de transformarnos,
En este momento aún estamos a tiempo de empezar ese proceso de limpieza y de purificación. Que no nos coja, como dice en algunas citas, como ladrón en la noche, ¿no? Que llegue el Señor y nosotros no estemos velando. El cóndor tiene una individualidad, y así mismo como el cóndor tiene esa individualidad, esa identidad clara, pues así mismo el hombre que se empieza a despertar y que se empieza a levantar tiene que tener bien definida su individualidad y su identidad como hombre, como ser, como esencia del Padre Eterno. El cóndor es un ave única en su clase. Desde pequeña vive dentro de su individualidad, pues posee identidad total. Vuela y come sola desde la misma hora de bajar sobre la presa. Durante días la vigila y ya cuando está muerta desciende esperando acercarse y picar sobre ella. Vive solo hasta encontrar su pareja, se enamora y adhiere permaneciendo unido a ella, y cuando uno de los dos fallece, vuelve a quedar solo para el resto de sus días. Vive en los picos más altos de las montañas y es feliz volando sobre las mayores alturas. Esa es su identidad, ser rey y señor de ellas. Y cuando está anciano, emprende su último vuelo, se eleva como nunca antes, se eleva y eleva. Cuando su cuerpo cae al suelo, jamás se dio cuenta de su muerte. Quedó entre las nubes y sus alturas. Así piensa al volar el ave sagrada del sur, la identidad del cóndor. Como asimismo tiene que ser ese pensamiento y esa individualidad del hombre que ya tiene que dejar de ser ese hombre terrestre y convertirse en ese hombre universal, que empieza ese proceso de vigilancia constante, de vigilar qué es lo que está muerto, qué es lo que está muriendo dentro de nosotros y limpiarlo. Es donde empieza ese proceso también de en ese vuelo, pues que es ese, digamos, reencuentro con nosotros mismos. Cuando nos reencontramos con ese ser maravilloso que somos cada uno de nosotros, pues nos va a invadir es la felicidad, la alegría, porque tenemos que reconocernos como ese hijo del Padre Eterno, como esos hijos dorados, como así mismo como lo tenían bien claro nuestros ancestros, pues así mismo lo tenemos que empezar a sentir nosotros, porque el cóndor tiene la certeza que es el Señor y Rey de los aires, y él cree en sí mismo, y la vehemencia de él es creer en él mismo, así mismo el Padre Eterno. Digamos que él cree y tiene la certeza de quién es él, pues así mismo nosotros tenemos que hacerlo, creer en nosotros mismos, reconocernos, pero no como una creencia vana, ni creencia en el misticismo, sino en esa creencia de esa certeza, de crear diariamente ese nuevo hombre, que es ese hombre cóndor que somos cada uno de nosotros. Entonces tenemos que pensar así, como piensa el ave sagrada del sur, ese mismo tiene que ser nuestro pensamiento. Y llega la inmortalidad, la conquista del iniciado, que es el código 30 de la lógica. Así que sed honestos en tu cabal búsqueda de conocimientos que te llevarán a la obtención de las credenciales más elevadas que hombre alguno pueda imaginar, la sabiduría. Si usas bien el conocimiento adquirido, aplicando con sabiduría y prudencia el conocimiento, entonces tuya será la conquista más noble del iniciado buscador, el camino hacia la inmortalidad. Ese es el camino al cual nosotros nos vamos a enfrentar, y es un camino maravilloso porque es caminar y trabajar para encontrarnos con esa inmortalidad, para que esa inmortalidad se vea palpable en nosotros, para que estos cuerpos dejen de envejecer, para que estos cuerpos dejen de morir, y para eso pues tenemos que conectarnos con esa esencia, y más que conectarnos es abrir los ojos a la verdad, salir de la ignorancia, y esa sabiduría pues la empezamos a obtener cuando empecemos a aplicar todos estos conocimientos, todo ese conocimiento dorado que ha llegado a cada uno de ustedes. De esa altura y ave te hablo, hombre del sur, porque hay muchos que siendo de estas tierras no la atienden a ella, pues viven sin tener identidad y la desconocen porque no les interesa, la rechazan y olvidan sin darle importancia. Quienes no poseen individualidad jamás llegan a conocer sus alturas, no tienen identidad, viven sus años en confusión, cada vez están más hastiados de la vida y mueren sin volar. Lamentablemente este es el día a día
de esta humanidad. No reconocer ese conocimiento dorado que llegó a ellos. Es no reconocer esa esencia que llevan por dentro y no reconocerse en a sí mismo. Y viven sus vidas muertos, en agonía, en dolor, en tristeza, en enfermedad, en muerte, en confusión constante. Y olvidaron y perdieron ese tiempo precioso que debíamos de aprovechar y que tenemos que aprovechar, pero que muchos lamentablemente no aprovechan y mueren sin volar, que mueren sin ni siquiera reconocer que eran esa ave sagrada, que tenían unas alas, que tenían un propósito y que podían volar, porque el hombre del sur tiene que abrir sus alas, tiene que conectarse con esa fuerza creadora de él y ella, del creador, de nuestra madre Bárbelo dentro de nosotros para conformar ese hijo, para conformar ese Cristo que es el Dios producido dentro de nosotros mismos. Es una gran batalla a la cual nos enfrentamos y nos dice aquí: os exhorto a buscar estos frutos sin descanso y sin desmayo. Llegarán a lograrlo los que se vistan sin falsos plumajes. Allí está la verdadera batalla que debéis librar. Vence la ignorancia, derrota el fanatismo, gana la batalla sobre los sentidos y tu alma saldrá gloriosa y magnificada en tu lucha. La victoria es para la razón. Así también, en toda reivindicación que realices en aras de una mejoría humanística, debes utilizar la razón para que no haya violencia, la verdad para que haya justicia. Entonces, nos enfrentamos diariamente a una batalla, y no es una batalla como en los tiempos pasados, con armas físicas. Esta batalla es contra principados y potestades, contra entidades, contra esos demonios que no quieren que el hombre se reconozca como ese hombre cóndor, contra esas entidades que todos los días nos retrasan, y que ahí es donde el hombre tiene que ser osado, tiene que ser valiente y tiene que comprender que es un guerrero y que ese guerrero es inderrotable, que aunque nos ataquen saldrá victorioso. Y ahí es donde tenemos que derrotar el fanatismo, ganar la batalla contra los sentidos. Y decíamos, tenemos que revisar qué estamos haciendo con nuestros 5 sentidos, qué uso le estamos dando a ellos. Y ahí es donde el hombre tendrá una batalla dura, porque no vamos a decir que es fácil, porque es un trabajo arduo, constante, pero que si nosotros estamos enfrentados es porque somos esos guerreros del Padre Eterno, somos esas huestes de Miguel, somos esos guerreros del arco iris, somos esos danzantes del sol, que estamos aquí con un gran propósito y que tenemos que tener la certeza que saldremos victoriosos. Esta condición nos hace preguntar: ¿cómo formar esa ave en el hombre del sur? ¿Cómo conformamos ese cóndor dentro de nosotros? ¿Cómo hacer para que reconozca sus alturas? O sea, ¿cómo hacer para que el hombre de esta humanidad, para que toda esta humanidad que está sedienta de verdad, que está sedienta de justicia, reconozca que no es un hombre terrenal, reconozca que no viene del Big Bang, que no es un hombre que proviene del caos, que no es un hombre que proviene de las bestias ni que proviene del barro, que reconozca que es un hombre que viene de las alturas, que viene de lo alto, que viene de ese principio creador, que viene del verbo y que su vida es la luz. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacer? Vamos pensando cada uno allá donde estemos, cómo hacer para que cada uno de ustedes reconozca esa altura de la cual proviene, y cómo hacer para que los otros que están en nuestro entorno, en nuestro alrededor, también lo reconozcan y tengan esa certeza y despierten, porque esta humanidad ha estado dormida, duerme en ese sueño profundo de la ignorancia y de la estupidez. ¿Cómo hacer para que nunca más pierda esa identidad de cóndor? Así como el cóndor tiene identidad, también el ser humano nace con ella, mas la diferencia entre ellos es que la vida del ave es natural en los aires, en tanto la del hombre es en un mundo artificial de hipocresía, la demagogia de ser persona. Su vida se pierde en la lucha de religiones, partidos políticos, sistemas económicos y las guerras, que lo atrapan hasta caer en los astutos mecanismos de los explotadores de la ignorancia humana. Entonces miren que el cóndor tiene esa identidad dentro de él bien cimentada, tiene esa esencia bien impregnada en él, y lamentablemente el hombre, el ser humano no. Pero hoy, a partir de hoy, el hombre tiene que empezar a sentir que no es un hombre,
que es un Dios, porque el mismo Jesús lo dijo, ¿no sabéis qué dioses sois? Y quizás es algo difícil o algo duro para la razón entenderlo, comprenderlo y sentirlo, pero que esa es la realidad, que tenemos que salir de este mundo, de esta maraña, de este sistema que no nos ofrece nada, de lo que sí nos ofrece ese conocimiento dorado, de lo que sí se alimenta constantemente el cóndor. Entonces empecemos a alimentarnos de la vida, empecemos a alimentarnos de lo real, de lo verdadero, de lo eterno. Y el código 44 nos habla de ese desarrollo interior, de ese trabajo que emprendemos y que se empieza a ver manifiesto. Así comprenderás que la vía más sensata para lograr la mayor evolución, que ya sabemos que es el ascenso en los días creadores, es el desarrollo interior, es la alquimia que nace del prodigio de los procesos de iluminación. El mayor aprovechamiento que puede lograr el buscador iniciado no es en ninguna manera el camino que escoge el que llamáis fakir, que buscan el centro instintivo y motor, ni es el del llamado monje, que ejercita los sentimientos trabajando el centro emocional, y tampoco es el camino del yogi y su búsqueda a través del intelecto. Ese desarrollo interior solo se empieza a lograr en la medida que nosotros emprendamos este maravilloso camino, o sea, que seamos osados y valientes, y nos dice aquí que solo mediante los procesos de iluminación. Entonces, si aquí está clarito que solo mediante los procesos de iluminación es que yo me empiezo a desarrollar por dentro, pues tengo que hacerme una pregunta, o sea, ¿cómo me ilumino yo diariamente? ¿Cómo se iluminan ustedes diariamente? Entonces, hagamos una evaluación constante de nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Todo el tiempo o diariamente estoy lleno de amor, de paz, de tranquilidad, de equilibrio, de armonía? ¿O por el contrario aún todavía estoy sumergido en el miedo, en la ira, en la vanidad, en la lujuria, en todo aquello que antes lo que hace es que oscurece nuestro espíritu? Entonces, si tengo que hacer esos procesos de iluminación, es un proceso, es un paso a paso. Tengo que empezar a depurar todo aquello oscuro que aún queda en mí, o esos rezagos que van quedando, tengo que empezar a quitarlos, a eliminarlos de mi vida, para que cada uno de nosotros se empiece a iluminar, se empiece a conectar con esa grandeza y con ese poderío que el cóndor sí tiene y que sí, digamos, aplica constantemente en su vuelo, en su esencia, en su trabajo. Pocos sienten su esencia, son los que luchan y logran su identidad, quienes obtienen su individualidad. Estos deciden elevar su nivel moral y el propio ser y van desmoronando con paso lento y seguro todos aquellos obstáculos del mundo que encuentran en su camino. Surge su conciencia e identidad con los verdaderos planteamientos de reestructuración conceptual de su completa individualización, donde él, y solo él, toma decisiones, determina actuaciones, y ese es el momento asombroso donde se levanta y libera, se convierte en guía de vida de sí mismo y de los demás. Entonces mire que esos pocos que sienten su esencia, pues son ustedes que están aquí en este momento, que están alimentando y que están nutriendo su corazón, que están en esa búsqueda y que son los que en algún momento van a escuchar estas palabras. Y más que estas palabras es este conocimiento y estas ganas de que ese hombre despierte, de que ese hombre se levante, de que ese hombre se convierta en guía de sí mismo. Y un paso fundamental es que se convierta guía del hermano, guía de esos hombres que quizás más adelante van a levantar la mano y que tienen que haber unos hombres preparados ya para ayudarlos, para levantarlos y para que caminen junto con nosotros. La iluminación final. El real iluminado deberá aprender con su verdadera experiencia, que debe dirigirse hacia un lugar determinado y saber por qué está ahí y en dónde no debe estar. Ve claramente dónde estaba antes de partir y no desea volver a estar allí. Descubrirá entonces que debe indicar a sus compañeros de búsqueda para que salgan con él al exterior, y los hará caminar con él, y les hablará del mundo real, y les hablará de la luz. Les habrá dado en tanto la mejor herramienta para que ellos luego caminen solos en la búsqueda que les deparará el más asombroso y maravilloso de los descubrimientos que han logrado descifrar.
la mágica receta de la mayor parte de las sabidurías y de todas las ciencias. Se les revela su propio yo interior. Entonces mire cómo este camino es maravilloso, ¿no? Y es hermoso, porque en ese momento en que cada uno de nosotros se empieza a iluminar, empieza a hacer un trabajo como esa bola de nieve, ¿no? Como esa pequeña bola de nieve que inicia en la cima más alta y que siendo muy pequeña en el momento de su tránsito, cada vez se va convirtiendo más grande. Y ahí es donde esos hombres especiales, esos llamados por las profecías, esos danzantes del sol, tienen un trabajo que realizar. Así como lo dicen, los invito a que revisen cada una de esas profecías que fue escrita para cada uno de ustedes. No lo miremos que es para otro hombre. Siempre tenemos que llevar la que es para mí, donde dice que tengo que hacer un proceso, que tengo que hacer un trabajo, que no va a ser fácil, pero que al final tendremos nuestra recompensa. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos quizás de la silla, de la cama si estamos acostados, y salir a dar un abrazo, a dar una palabra de aliento, a entregar vida en medio de tanta muerte que hay, a entregar luz en medio de tanta oscuridad, a entregar esperanza. Ya no hay cadenas que le aten, deja de ser esclavo, puede guiar a otros, comparará sus errores y aciertos y aconseja el camino de los demás. En el silencio de su obra muestra su conciencia ya universal y despierta con ella a quienes les acompañan para que se liberen de los oscuros destinos de la ignorancia. Entonces mire cómo aquí ese hombre cóndor que ya siente el llamado empieza a liberarse de esas cadenas que lo ataban, de esas cadenas que lo hacían denso, que no lo dejaban volar. Empieza a revisar sus errores y sus aciertos y en ese mismo proceso, en ese silencio interior, en ese camino de los actos y el conocimiento que se tienen que unir, que tienen que ir de la mano, pues empieza a hacer un acompañamiento también para que esta humanidad se libere de esa ignorancia a la cual ha sido sometida. Porque el mismo Jesús nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, pero dijo yo soy, ese yo soy somos cada uno de nosotros. Así surge el nuevo hombre, silencio, hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. Miradle, lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de renunciar a su progreso por causa de otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto, pero independientes. Ese hombre cóndor se convierte en ese camino para los demás. Es esa verdad esperada por tanto tiempo y es ese hombre que devuelve la vida a tantos que agonizan en este momento. Entonces ese hombre que se empieza a conectar con ese cóndor, con ese conocimiento dorado, comprende que no puede renunciar a su proceso, no puede renunciar ni puede detener su camino por causa de otros. Y otros, pues es ese sistema, el otro es esa oscuridad, ese otro son esas entidades que no quieren que nosotros nos levantemos, porque esa fuerza oscura sí sabe que en el momento en que este hombre cóndor se levante con ese gran portento, con esa gran sabiduría, pues esas tinieblas y esa oscuridad va a desaparecer para siempre. Porque los nativos, nuestros padres, eran y son descendientes del sol, de las partes y partículas del infinito y brillo de las estrellas. Cuando los colonizadores llegaron con sus espejitos, nos pusieron supercapas, nos violaron, mataron y robaron las tierras por orden del representante del Dios de ellos. Así arrasaron nuestros orígenes, la sangre del sol, el pensamiento, voluntad y corazón del cóndor, que hemos sido y somos para siempre, y que la capa castellana o judía colonizadora no logró quitarnos todavía. Entonces miremos cómo en ese tiempo de la invasión, que está en varias etapas, en ese tiempo que llegaron estos oscuros perversos a este planeta, que mataron, que violaron, que saquearon y que robaron todo ese portento, toda esa riqueza, no solamente física, sino que también taparon nuestros ojos y nos hicieron olvidar de ese pensamiento, de ese corazón de cóndor que tenemos por dentro, pero que no lograron quitarnos todavía, que nos durmieron por un tiempo sí, pero que estamos en ese momento del despertar.
En ese momento de despertar toda esa estirpe, toda esa esencia dorada que llevamos por dentro, de levantarnos y de abrir nuestras alas y de emprender ese vuelo maravilloso, ese vuelo majestuoso del cóndor. Porque se llega a ese final del sendero, que es conectarnos y sentir el verbo creador en nosotros. Aquí también el iluminado oye la voz que le habla. Es una voz misteriosa pero clara. Rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. Este ente misterioso que está dentro de su corazón tiene vida pero no tiene forma. Tiene voz pero no tiene rostro. Una vez que despierta dentro de ti, resonará como palabra interior. Es el momento asombroso y dinámico en que palpa, escucha y comprende toda la sabiduría de la ley. Este es el tiempo que los invitamos. Este es el tiempo que queremos que cada uno de los que nos escuchan sientan. Bueno, quizás no aún, pero que empiecen a trabajar para que llegue este momento de sentir esta maravilla dentro de nosotros, de poder sentir ese pálpito en nuestro corazón, de poder sentir y tener la certeza que somos eternos, que hay una luz que habita dentro de nosotros, que tenemos un corazón que fue diseñado para ser dioses, que nuestro corazón es eterno y es inmortal, y que realmente nos vamos a fundir con ese principio creador, porque nosotros provenimos de la luz y tenemos que trabajar y tenemos que volver a ello. Estamos de paso con un gran propósito. Somos guerreros que fuimos también sembrados en esta tierra para librar una gran batalla, y esta es la batalla final. Quiero que escuchen esta canción que nos comparte también una compañera de este conocimiento dorado y que me parece hermosa, que se llama El Manifiesto del Cóndor, porque es necesario que se levanten esos pueblos, que se levanten los que nos escuchan el día de hoy y que recuperemos ese legado, que recuperemos esa fuerza del cóndor, que nos levantemos, porque aunque muchos duermen, hay unos pocos que se levantan y despiertan a los demás. Escuchemos la canción. Ay, cómo vuela ese condorcito. Cruzando el cielo, trae el sol en su corazón.
lo que llevan por dentro. El oro son nuestros ríos internos que separen los pueblos, que defiendan el suelo sin olvidar lo que llevan por dentro. El oro son nuestros ríos internos que separen los pueblos, que defiendan el suelo sin olvidar lo que llevan por dentro. El oro son nuestros ríos internos que separen los pueblos, que defiendan el suelo sin olvidar lo que llevan por dentro. El oro son nuestros ríos internos. Bueno, entonces se inicia el vuelo del hombre luz, como escucharon en la canción que me parece hermosa y que agradecemos a las que cantan allí y a estas mujeres que también se levantan precisamente para entregar ese mensaje, para entregar ese legado. Que no se olvide esa fuerza que llevamos por dentro, que el oro son esos ríos internos, es ese serviluz, es esa fuerza del nodo sinusal, es esa luz que llevamos por dentro, porque la luz es la vida de los hombres. Entonces, que el hombre luz, que son cada uno de los que están escuchando, de los que están alimentándose de este conocimiento dorado, porque es un conocimiento que no es nuestro, es un conocimiento que baja de lo alto, que lo trae ese cóndor que se comunica con el Dios, con el Creador, con su deidad, y así mismo como el cóndor vuela hasta esas alturas que ninguna otra ave alcanza, pues así mismo cada uno de nosotros tiene que elevar su pensamiento, tiene que elevar su corazón, tiene que volar, y ese vuelo tiene que ser en plena serenidad, en plena tranquilidad, en pleno equilibrio. Recordemos que el cóndor, el 99% de su vuelo es planeando y es en silencio. O sea, yo siento, me imagino el cóndor en su vuelo, qué bulla puede escuchar, qué bullicio, qué algarabía. Pues así mismo es ese hombre luz que se empieza a despertar en nosotros. Conectémonos con esa grandeza, con el Creador, en el silencio, en ese silencio, que no tenemos que irnos por allá en la montaña más alta, sino que en donde estemos, con quien estemos, pues tenemos que ese silencio se manifieste en nosotros, porque es solo en el silencio que se puede sentir y que se puede escuchar al Creador, que habita en nuestro corazón. Ese es el llamado que el día de hoy queremos hacer, para que el hombre deje de pensar que es un hombre de la tierra, para que el hombre sienta la grandeza que tiene por dentro, para que el hombre tenga la certeza que no está solo, que los hombres de las estrellas, que nuestros hermanos mayores están allí a la espera que nosotros demos ese primer paso, a la espera que el hombre decida abrir sus alas. Primero que todo, decida entender y comprender que es una gran ave, que abra sus alas y que emprenda su vuelo. Que este vuelo tiene que ser en felicidad, en amor, en serenidad. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega, esperando que cada uno de los que nos escucharon empiece a sentir ese cóndor que llevan por dentro, ese corazón de cóndor que tienen, esa voluntad también y ese pensamiento de cóndor que viaja por su sangre, que viaja por todo su torrente y que llega al corazón y se sella ese portento maravilloso. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Aquí dejamos nuestras redes sociales, nuestro número de WhatsApp, nuestro correo electrónico, nuestras páginas, para que ustedes como hombre cóndor, como hombre luz, también se vuelvan difusores y mensajeros de este gran conocimiento. Así como el cóndor es ese mensajero de los dioses, pues así mismo tenemos que ser cada uno de nosotros, ser esos mensajeros, esos orlados que también Parravicini hablaba, que hacen un trabajo y que van recorriendo este planeta levantando a ese hombre 144.000. Entonces, muchísimas gracias, un abrazo de corazón y los esperamos dentro de 8 días por su canal Coricancha Centro de Investigaciones. Un abrazo de corazón.